Bueno, me presento, soy Franco Gasco, saludos a toda mi audiencia y voy a presentar el siguiente trabajo. Es un análisis de equilibrio estático de una placa curva sometidas a acciones mecánicas, hidráulicas y térmicas. Y acá mi gatito que me va a acompañar por todo el camino. Entonces, el objetivo es, utilizando conceptos básicos de deformaciones mecánicas, tensión, fluidos en condiciones estáticas, primer principio de la termodinámica, se busca analizar los efectos mecánicos. A ver, vertido el puntero mejor. Acá. Los efectos mecánicos, los hidráulicos y los térmicos en una misma estructura. Y bueno, la estructura es esta. Una compuerta curva que interactúa con un fluido a una cierta altura, que va a ser h. Tensores azules, es decir, una batería de cables que serán accionados mecánicamente para sustentar esta compuerta. Después vamos a tener tensores rojos, que estos van a ser accionados térmicamente por una fuente externa para llevar a la compuerta a un estado de movimiento inminente. Una aclaración antes es que, aunque menciona que son accionados térmicamente, estos tensores rojos no van a estar sometidos a una variación de temperatura, sino que se elige un intermediario, que es un gas. Y bueno, como dije, vamos a tener el fluido, los tensores azules y los tensores rojos. Y el sistema cilindro-pistón va a ser el intermediario para generar esa fuerza de origen térmico. Entonces vamos a tener tres interacciones. Se observa bien, tenemos la hidráulica, el líquido, tenemos la mecánica, los tensores azules y lo térmico, que va a ser parte del sistema cilindro-pistón. El análisis se va a llevar a cabo en tres grandes bloques, que vamos a presentar el bloque mecánico, que va a estar asociado a los tensores azules, el bloque hidráulico, que va a estar asociado al fluido, y los tensores y el bloque térmico, que va a estar asociado a los tensores rojos. Y el objetivo, la ambición o origen de todo este trabajo tiene que ver con la palabra equilibrio. Como spoiler, se va a trabajar con distintos tipos de equilibrio, y usando la mecánica o lo térmico se busca equilibrar esta acción hidráulica. Bueno, primero se van a hacer un par de consideraciones y descripción de la estructura. Esta va a ser la estructura dibujada en el plano, donde el recinto, que va a estar limitado, va a tener una altura h de fluido. Además vamos a tener una compuerta curva de radio R, que va a ser la compuerta curva AB, que va a cerrar inferiormente este recinto. Además, esta compuerta va a estar articulada en este punto, en el punto E. Entonces, el grado de libertad de esta compuerta va a ser rotación pura alrededor del eje B. Además, se va a tener un grupo de n tensores, una batería de cables que va a estar distribuida a lo largo de este punto A. Y bueno, se van a tener consideraciones como la compuerta va a ser rígida, es decir, que no se van a analizar las deformaciones que pueda experimentar la misma. Un ejemplo de esto es una flexión por corte, así que la compuerta se flexione. Además, aunque esta compuerta pueda estar reforzada en algunos lugares, en los cálculos se va a utilizar una compuerta de radio constante en toda su extensión y además va a ser homogénea. Esto es para que el centro de masa de esta compuerta va a coincidir con su baricentro, que el baricentro es el centro geométrico. Además, no se van a tener en cuenta ningún trabajo de fricción y no se va a tener en cuenta el peso de los tensores o cables. Y además estos van a trabajar solo a tracción. Y algo más, que la compuerta va a ser de grosor despreciable, es decir, va a ser una placa. Además, va a pasar algo, ya que si hacemos un zoom, en la junta de la compuerta con la pared va a haber un punto problemático, ya que al estar trabajando con
con líquido, es decir, con presiones, si la junta esta no está lo suficientemente sellada, se va a escapar agua. Es decir, se va a filtrar agua por presión. Entonces se va a asumir de que esto no ocurre tampoco. Y la última consideración es en el llenado del recinto. Se va a considerar que durante todo el llenado del recinto, la compuerta se encuentra en todo momento en equilibrio. Esto va a definir cómo se debe llenar, y se va a hacer en un proceso de cuasi equilibrio, en el cual vamos a tener infinitos estados de equilibrio. Bueno, como se mencionó, la problemática se va a dividir en tres bloques. Como un pequeño resumen de cada bloque, en el bloque hidráulico se observa que acá en el gráfico la fuerza que solicita la compuerta va a ser hidráulica, ¿no? La fuerza del fluido. Esta fuerza va a estar gobernada por la altura de ese fluido y además de la superficie que cubre, ¿no? La superficie que cubre en la compuerta. Entonces se van a analizar ese efecto sobre la compuerta. Después tenemos el bloque mecánico. A cada fuerza se sabe que se le asocia una deformación. Entonces, las deformaciones sobre los tensores mecánicos, que este es un elemento que se eligió para la sustentación de la estructura, va a ser el que sostenga la estructura. Y por último, en el bloque térmico, lo que antes era mecánico, se busca que ahora sea térmico y que sea garantizado por una fuente externa. Entonces se va a utilizar el concepto de gas termodinámico, donde las presiones termodinámicas van a dar lugar a esa fuerza de origen térmico. Pero, ¿qué quiero saber de cada bloque? En este caso, la idea del bloque hidráulico es saber cuál es la fuerza necesaria en este punto A para que la estructura se encuentre en equilibrio mecánico. En el bloque mecánico vamos a analizar las deformaciones sobre los tensores azules, y en el bloque térmico se quiere saber el tipo de fuente externa que debe colocarse para llegar al estado de movimiento inminente. En síntesis, este informe habla de sustentación mecánica, acciones hidráulicas y térmicas, donde se va a usar la mecánica o lo térmico para solucionar un problema hidráulico. Ahora sí, después de toda esa introducción, se presenta el bloque hidráulico. El objeto a estudiar va a ser la compuerta curva. A ver, acá. Lo que se quiere saber es la fuerza necesaria para que la estructura esté en equilibrio. Y como un pequeño resumen, el bloque hidráulico va a ser representado por presiones hidráulicas que van a dar lugar a fuerzas de origen hidráulico. Además, esta fuerza del fluido va a estar distribuida sobre la superficie. Entonces se va a utilizar un diagrama de distribución, que este diagrama es en realidad el diagrama de presiones, donde se tiene el volumen, este volumen, el celeste, que va a representar cómo se va a distribuir la fuerza del fluido a lo largo de toda la interacción con la compuerta. Además, este es un recurso matemático en el cual esta distribución se puede reemplazar por una fuerza resultante, esta fuerza R, que va a ser un vector puntual para seguir trabajando vectorialmente. Ahí sí se aplica lo que es el principio de superposición. Pero acá es una compuerta recta, pero nosotros tenemos una compuerta curva. Entonces, como es la placa curva, el diagrama tiene este diagrama un poco raro. Es difícil, pero si aplicamos un modelo, que ahora lo voy a explicar, va a ser más fácil de analizarlo. Porque si se fijan, en este caso tenemos un diagrama trapezoidal. Pero acá no tiene alguna forma conocida, como por ejemplo algún triángulo o rectángulo, sino que es una curva de forma rara. Entonces, se realiza un diagrama de cuerpo libre donde se va a poner evidencias de todas las fuerzas externas. Además, la geometría, como mencioné antes, nos permite trabajar en el plano. Y se van a tener dos casos. Uno donde la altura del fluido moja parcialmente la compuerta, y otro donde la altura del fluido cubre totalmente la compuerta. Pero, ¿qué pasó sobre esa presión que había mencionado anteriormente? Esta, la de acá.
En un principio se tenía dos opciones. O analizar este formato de curva rara que hay acá, que, bueno, como dije, no tiene forma de trapecio ni de rectángulo. O se direcciona el problema de la siguiente manera. Se cambia este diagrama como esta porción de volumen de color cian, que va a tener asociado un peso, y el diagrama de presiones sobre estas caras, que van a ser las flechitas de color azul. Entonces ahora el problema, en vez de... sí, ahora el problema va a ser solamente encontrar el volumen de este fluido, porque esto es sencillo de calcular, porque son figuras que ya se conocen, que son como las que venimos trabajando de física 2. Además, este método es una simplicidad matemática, ya que transforma este análisis de curva rara en elementos más sencillos de calcular. Y además, si prestan atención, todas las fuerzas que me da este método son todas verticales o horizontales. Si ven acá, la presión del fluido es horizontal, acá es vertical y el peso es vertical. Sin embargo, acá tenemos una distribución que va cambiando en el vector R. Y aparte, no hay que olvidarse que hay que calcular la distancia, es decir, dónde está aplicado el punto C. Y encima después hay que descomponerlo, así que es un poco laborioso, así que se prefiere utilizar este método en vez de analizar esta curva. Que se puede hacer, pero bueno, representa una complejidad más grande. Entonces, se plantea equilibrio mecánico en la compuerta. La sumatoria de fuerza y sumatoria de torque es igual a 0. Además vemos que las fuerzas presentes van a ser la fuerza del fluido, las acciones gravitatorias, la tensión y las reacciones de vínculo. Entonces se va a plantear sumatoria de torque respecto a este punto para que estas reacciones de vínculo se vayan porque no tengan distancia. Entonces me queda el torque de los pesos, el torque de la tensión y el torque del fluido. Bueno, usando regla a la mano derecha, este es saliente, saliente, entrante, saliente. Y bueno, con la convención de signos queda de esta forma. En este caso, como ambos diagramas van a tener las mismas fuerzas, en este caso esta va a ser una ecuación general para ambos. Entonces, bueno, se va a analizar cada caso. Si H es mayor a R, es decir que el fluido cubre totalmente la compuerta, como se ve en 3D, vamos a tener el siguiente modelo. La fuerza del fluido se va a componer de tres prismas. Es decir, un prisma triangular, dos prismas rectangulares y el cuarto que va a ser el volumen del fluido. En este caso, bueno, la distancia que hay en este diagrama van a ser los brazos de palanca respecto a este punto B, donde estoy calculando torque. Y hay algo muy interesante, ya que el sistema total, el diagrama total, se compone de dos diagramas. Es decir, un diagrama hidráulico, donde este diagrama va a mostrar cómo esas fuerzas hidráulicas están distribuidas a lo largo de un área, las presiones, ¿no? Y un sistema mecánico, que acá actúan fuerzas puntuales y concentradas, como la fuerza gravitatoria y las reacciones de vínculo y tensores. Aunque, bueno, hablando estrictamente, a veces estas fuerzas están distribuidas. Por ejemplo, esta tensión necesaria se va a distribuir a lo largo de una batería de cables que van a estar colocados acá. También las reacciones de vínculo van a estar distribuidas a lo largo del eje. Y bueno, lo importante es de esta imagen es que acá estas fuerzas representan lo que se ve en física 2, presiones. Y acá esta fuerza, este diagrama representa lo que vemos en física 1, fuerzas puntuales. Entonces, bueno, ahora se calcula la fuerza del líquido. En este caso, la fuerza del fluido, el módulo de la fuerza, va a ser el volumen de este diagrama. No nos olvidemos que el volumen es tridimensional, pero acá estoy trabajando en el plano. Entonces, y el punto de aplicación de esta fuerza va a coincidir con el baricentro de este volumen. Entonces, bueno, se sabe que la presión es densidad por G por H. En este caso siempre se miden desde
la superficie y se va bajando. Por lo tanto, esto va a ser h menos r. Y el volumen es el volumen de un rectángulo, que es base por altura, que es la presión, por el ancho, que va a ser L. Entonces tenemos esta expresión. Y calculando los otros, sabemos que la presión en un punto es igual en todas las direcciones. Entonces, la presión va a ser igual en estos dos puntos. Y además, como tienen el mismo radio y el mismo largo, la fuerza de este prisma va a ser igual a esta fuerza. Y por último nos queda el prisma rectangular, que este va a ser, bueno, acá si ven, necesito saber cuál es la presión de la base de este triángulo. Y va a ser la presión P1. Pero la presión PB ya la conocemos porque es del rectángulo, y la presión PA va a ser densidad por G por H, ¿no? Estamos acá al fondo. Y bueno, entonces P1 va a ser la resta de PA menos PB y se calcula. Y la fuerza de este triángulo va a ser el volumen de un triángulo, que es base por altura sobre 2 y además por su largo, que queda esta expresión. Algo interesante es que la fuerza de este prisma va a ser siempre constante. Si se fijan, la altura no está presente acá y solamente influyen la geometría de la compuerta. Y los prismas rectangulares van a variar con la altura, ¿no? Acá si observan, H se presenta en las dos fuerzas. Algo interesante también analizar de estos diagramas de presiones es que este es un trapecio y la parte rectangular de este trapecio hace referencia a que los fluidos transmiten presión, como si fuese información, ¿no? Este valor que está acá arriba llega hasta el fondo. En cambio, este diagrama triangular muestra el crecimiento proporcional de la presión con la profundidad. Así, bueno, ahora nos queda solo calcular el peso del fluido. Bueno, el peso del fluido va a ser masa por gravedad. Como sabemos, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces se puede reemplazar de esta forma. Y el volumen, en el caso de estar trabajando con prismas, va a ser el área por L. Entonces la única incógnita va a ser calcular ese área, que no es más que nada que un cuarto de circunferencia, que esto se saca por tabla. Y bueno, la distancia esa también la necesitamos saber porque va a ser el brazo de palanca. Así que esta distancia está medida desde este punto y le vamos a restar R para tener esta distancia, que es lo que vamos a tener acá. Y además necesitamos saber la distancia del peso de la compuerta. Como habíamos dicho, se podía considerar como una placa curva, entonces tiene forma de arco y se calcula de esta forma esa distancia nomás. Vamos a necesitar solamente la distancia de la compuerta, porque el peso va a ser dato. Bueno, reemplazando en la expresión general, ahora donde la fuerza de fluido se va a componer en 3 y con su respectivo brazo de palanca, se llega a esta expresión, que se va a analizar más adelante. Ahora voy por el otro caso, donde el fluido en esta parte va a cubrir una parte de la compuerta. Entonces, ahora la fuerza del fluido se va a componer de un prisma triangular y 2 del volumen de este fluido. Entonces, ahora este prisma triangular va a variar con la altura. También lo va a hacer el brazo de palanca y lo va a hacer el área de este fluido. Entonces, el volumen de este fluido se va a hacer más difícil de calcular, pero no va a dejar de ser un problema geométrico que se puede solucionar. Entonces, bueno, se calcula otra vez la fuerza del fluido y en este caso la altura ahora va a ser h y no r, porque el fluido cubre parcialmente la compuerta. Entonces el módulo de la fuerza y la distancia van a ser dependientes de la altura del fluido, a la vez que el área que cubra ese fluido. Bueno, en este caso, realizando los cálculos, llegamos a estas expresiones que, bueno, son un poco feas, ahí sí, ¿verdad? Pero me permiten solucionar este problema. Entonces, en la expresión general, donde ahora la fuerza del fluido es solamente la fuerza de este triángulo. Entonces, operando, se llega a la siguiente expresión,
que bueno, es una expresión un poco fea, pero bueno. Ahora se presentan ambas ecuaciones. Esta es cuando la altura cubre toda la compuerta y esta es la altura cuando está cubriendo, mojando parcialmente la compuerta. En este caso lo expresé en función de alfa porque es más cómodo de verlo. Y bueno, y hay que decir que es cada componente. Eh, Delta va a ser la densidad del fluido, H va a ser la altura del fluido, R va a ser el radio de la compuerta AB, L va a ser el largo de la compuerta y WC va a ser el peso de esa compuerta. Entonces, analizando estas expresiones, si bien hay como demasiadas variables, estas no son variables, sino que son características de la compuerta, ¿no? El radio, el largo. Entonces la gran variable en este caso va a ser h. Además, viendo esta expresión, si la evaluamos cuando h es 0, ¿no? Se cancela todo este término, se cancela este y me queda el peso de la compuerta. Por ende, la tensión siempre va a estar presente en este proceso de llenado de la compuerta. Dado que cuando el recinto esté vacío, la tensión va a sostener al peso de la compuerta. Entonces, particularmente se observa que la tendencia de esta ecuación es lineal, pero la tendencia de esta función al parecer es cúbica porque tenemos un h cubo, pero no hay que olvidarnos que no parece una función trigonométrica donde depende de h. Entonces se va a hacer un gráfico para verla mejor. Entonces, se utilizaron estos datos: la densidad del agua, el radio de la compuerta va a ser 1 metro, su largo va a ser 3 y el peso de la compuerta va a ser aproximadamente 10 toneladas. Entonces, del gráfico se va a observar que hay continuidad en este punto, lo cual eso lo interpreté como que estas ecuaciones están bien hechas. Y además se van a identificar dos regiones: la compuerta que cubre la compuerta que está parcialmente mojada y la compuerta que está totalmente mojada. Además, como mencioné, la gráfica va a tener una ordenada de origen. Esto es por el peso de la compuerta, y en ambos casos ambas funciones son crecientes. Es decir, mientras más altura de agua se tenga, más tensión en los cables va a haber. Y además, en esta región, la totalmente mojada, se puede asegurar de que esta tendencia es lineal. Y bueno, ¿qué se tiene hasta ahora? Volviendo a hacer un gráfico del diagrama de cuerpo libre, se tiene que la fuerza hidráulica va a ser el principal agente externo que va a intentar girar la compuerta, la va a intentar girar. Entonces se hizo un análisis de equilibrio mecánico para saber cuál es esa fuerza necesaria para sostener la compuerta y que esté aplicada en el punto A. Además también se vio que la tensión necesaria va a ser dependiente de la altura del líquido. ¿Y cómo se va a sostener la compuerta? En este caso, para la sustentación de la misma se va a elegir un conjunto, una batería de cables azules. En estos casos tendrían que ser colocados acá, y la fuerza de los tensores azules va a ser asociada a una fuerza mecánica. Por lo tanto, ahora se está utilizando la mecánica para solucionar este problema hidráulico. Además, ¿qué va a suceder? A cada fuerza se le va a asociar una deformación. Entonces, el conjunto de tensores colocados en este extremo va a tener un rol importante, ya que además de sostener la compuerta, se le puede permitir una deformación de tal forma que esta compuerta pueda girar un pequeño ángulo y drene algo de líquido. Esto va a definir si la compuerta va a desagotar líquido o no a una cierta altura. Es como un nivelador. Entonces ahora se presenta el bloque mecánico. El objeto a estudiar van a ser los tensores azules que mencioné recién. Y bueno, como un pequeño concepto, las fuerzas externas, es decir, la tensión necesaria, van a producir dentro del cuerpo
esfuerzos internos, que van a ser responsables de deformaciones mecánicas, que el cable se va a estirar. ¿Y qué se busca con este bloque? Lo mencioné en un principio y era un análisis de deformación de estos tensores. En este caso, a medida que se llena el recinto, la fuerza en los cables irá aumentando, por ende su deformación. Entonces cuando el recinto esté totalmente lleno, la compuerta va a tener un pequeño desplazamiento y puede tener un contacto cero con este diente de la estructura. Donde, bueno, si son deformaciones pequeñas, el arco que barra esta compuerta va a ser confundida con una recta, ¿no? Entonces se puede asociar la deformación de estos tensores a lo que se mueva esa compuerta. Bueno, y ahora tenemos que esa deformación sobre L la vamos a llamar deformación específica. Y el esfuerzo interno es esfuerzo sobre área. Entonces se va a plantear un equilibrio de deformación. ¿Y por qué va a haber un equilibrio de deformación? Es porque al sistema de cables se le va a permitir que varíen su longitud para equilibrar esas acciones internas que aparecen por fuerzas externas. Entonces se aplica ley de Hooke. La ley de Hooke me dice que este esfuerzo va a ser proporcional a la deformación específica. Entonces, reemplazando el esfuerzo y reemplazando la deformación específica, tenemos esta expresión. El cual despejando, llegamos a esta otra ecuación. ¿Y qué nos dice esta ecuación? Bueno, esta ecuación nos está diciendo de que en el equilibrio de deformación van a aparecer fuerzas dadas por esta deformación, por delta L, que estas se van a llamar fuerzas internas. ¿Y qué va a activar esa fuerza? Bueno, la deformación delta L, como si fuese un resorte. Y aparte se puede ver de esta forma, ¿no? Si nosotros acomodamos esta expresión, y a esto lo llamamos K, tenemos que la fuerza mecánica va a ser un K por un delta L, que es el delta X que veíamos en física 1. La fuerza elástica del resorte era K por L. Entonces esto es un análogo a la fuerza de un resorte. Y bueno, entonces, dicho esto, se puede decir que la fuerza que va a sostener a la compuerta va a ser debida a esta deformación de los cables. Es interesante. Y luego, ¿no se tenía una batería de cables? Sí. Entonces se va a pensar ese conjunto como un arreglo en paralelo, que va a ser representado esta fuerza, donde T va a ser la tensión necesaria para que se sostenga la compuerta. Y este arreglo en paralelo cumple que cada deformación de cada cable va a ser igual y que la fuerza mecánica se va a repartir en todas estas fuerzas, ¿no? Y bueno, utilizando esta expresión, reemplazándola en la fuerza mecánica, vamos a tener esta expresión. Y además el delta L va a ser igual para todos. Entonces, suponiendo que todos estos cables tienen el mismo tipo de material y sección y largo, se puede decir de que la fuerza mecánica va a ser n veces la fuerza de las propiedades de un cable. Entonces, no se quería que... lo que se quiere es que la fuerza mecánica sea encargada de sostener a la compuerta. Entonces, la fuerza mecánica va a ser igual a T. Entonces, despejando esta expresión para obtener la deformación delta L, tenemos esta expresión, donde T va a ser la tensión necesaria para sostener esta compuerta, L va a ser el largo inicial de los tensores, E va a ser el módulo de Young, la dureza de este material, de los tensores, S va a ser la sección de estos tensores y N va a ser el número de cables, la batería de cables que voy a tener. Además, bueno, hay que darle una validez a esta expresión. En este caso, la validez va a ser dada de que la fuerza de cada sección, perdón, la fuerza de cada tensor sobre su propia sección es igual al esfuerzo interno, como lo había presentado acá. Sigma igual a fuerza sobre área. Entonces, esto tiene que ser menor o igual a un esfuerzo a un límite de proporcionalidad. Esto es dado por cada material. Esto se saca de tabla.
Bueno, si otra vez, si todos los cables tienen las mismas propiedades, podemos decir de que el T sobre N va a ser la fuerza que obtenga cada cable. Entonces, esto dividido a la sección va a tener que ser igual a- al límite de proporcionalidad. Esto es porque, bueno, si se fijan, acá van a tener que analizar cada cable. Si es que algún cable tiene alguna propiedad distinta, van a tener que analizar cada cable por separado y viendo que se cumpla esta, esta condición. Y bueno, algo también que los términos que están en el numerador, los que puse de color verde, van a contribuir a la deformación de los tensores. Y los términos que estén sobre el denominador van a ser los encargados de ayudar a la rigidez, ¿no? Es decir, en pocas palabras, la deformación de estos cables puede ser controlada, cambiando las propiedades de los tensores. Y por último, ya dije que cada cable iba a tomar una porción de la fuerza necesaria para sostener esta compuerta. Entonces, cada cable, eh, es decir, cada cable va a soportar menos esfuerzos. Y bueno, ¿qué se tiene hasta ahora? Hasta ahora se tiene un equilibrio de formación, donde los tensores azules van a sostener mecánicamente esta compuerta. Entonces, y la fuerza para sostenerlo era activada por la deformación de los cables. Y además esta deformación podía ser controlada por sus propiedades mecánicas, ¿no? Largo, sección, tipo de material. Además, bueno, también en todo momento la compuerta está en equilibrio. Entonces, ¿qué se hace? Con un sistema análogo se quiere cambiar la sustentación de este sistema, ¿no? Entonces se va a proponer otro conjunto de tensores, que van a ser los tensores de color rojo, pero van a ser accionados térmicamente, ¿no? Donde el sistema cilindro-pistón va a ser un intermediario para que se pueda realizar eso y no someter a estos cables a una variación de temperatura. ¿Y esto por qué se quiere hacer? Bueno, si vemos, los tensores solo trabajan a tracción, entonces solo se van a encargar de sostener la compuerta. En este caso, los tensores rojos pueden ser capaces de sostener la compuerta o no, y además la pueden dejar en un estado de movimiento inminente, porque si se fijan, esto va a ser una fuerza externa, que en este caso yo elegí como una fuerza de origen térmico, pero tranquilamente esta fuerza podría ser de una fuerza mecánica también, como si tirara de los tensores. Entonces, se hace un diagrama de cuerpo libre de la compuerta, donde, bueno, la tensión necesaria ahora se va a repartir en la fuerza mecánica y la fuerza térmica. Entonces, la tensión necesaria, que ahora va a ser dato. ¿Y por qué es dato? Porque se calculó en el bloque hidráulico. Va a ser igual a la fuerza mecánica más la fuerza térmica. Entonces, si vemos este diagrama, tenemos tres fuerzas de distinto origen. Tenemos la fuerza del fluido, una fuerza mecánica y una fuerza térmica. En un cuadrito, que se ve mejor, tenemos la fuerza que accionan, es decir, la que van a tender a abrir la compuerta, es la fuerza hidráulica, ¿no? Que esta fuerza va a estar vinculada a la altura del líquido y, bueno, también la superficie que cubra, la superficie que moje de la compuerta. También vamos a tener fuerzas mecánicas, que estas son fuerzas puntuales vinculadas a la deformación del sólido, donde este sólido eran los tensores. Y después tenemos fuerzas vinculadas a la temperatura de un gas, ¿no? Que va a ser el sistema cilindro-pistón que estaba mostrando acá. Entonces, podemos decir, se puede pensar como a grosso modo que las fuerzas hidráulicas van a estar asociadas al líquido, las fuerzas mecánicas van a estar asociadas al sólido y la fuerza térmica va a estar asociada al gas. ¿Y qué se quiere lograr? Que los tensores rojos tomen toda esa fuerza, es decir, toda esta tensión, para sostener esa compuerta. Es decir,
en esta expresión que la fuerza mecánica sea cero, entonces la fuerza térmica va a ser igual a la tensión necesaria para sostener a los cables. Bueno, en resumen, se van a tener dos conjuntos de tensores. Uno accionado mecánicamente por la deformación de los cables y otros accionados térmicamente por ese sistema cilindro-pistón. Por lo tanto, bueno, ya que hablo del sistema cilindro-pistón, tengo que presentar el bloque térmico. El objetivo a estudiar va a ser un gas. Entonces, como un resumen de todo, en el bloque térmico las presiones termodinámicas van a dar lugar a fuerzas de origen térmico. Entonces, en la estructura, este va a ser el sistema de cilindro-pistón, donde vamos a tener una fuente externa que va a entregar calor al gas. Entonces, ¿qué se está buscando con este bloque? Se va a buscar cuál va a ser el valor de esa fuente, la temperatura mínima que tiene que tener para llegar a ese estado de apertura inminente. Entonces, bueno, acá, bueno, el sistema que presento va a ser un cilindro de sección S que va a tener paredes aislantes, que va a contener un gas ideal en equilibrio y un pistón P que va a ser aislante, de baja fricción y densidad. Y bueno, por seguridad en un extremo va a haber topes. Entonces, vamos a tener un gas ideal. Entonces podemos usar la ecuación de estado de gases ideales. Además tenemos un pistón P de paredes un pistón P aislante y de baja densidad y fricción. Esto me dice que no vamos a incluir en esta etapa los cálculos del peso y la fricción que pueda ocasionar el mismo, es decir, el trabajo por fricción. Además, se agrega calor de forma lenta, continua y uniforme. Entonces se puede pensar también como un proceso cuasistático, un proceso equilibrado donde los procesos atraviesan infinitos estados de equilibrio. Y bueno, los tensores rojos podrán intervenir en esta deformación de los cables azules que se hizo en el bloque mecánico. Esto es para que no ocurra, estos tensores no van a estar tensos, ¿no? Entonces se va a tener que hacer un proceso de tensado. Entonces se van a identificar tres estados. El estado cero, el estado inicial, el sistema térmico no interviene, la estructura va a funcionar con los tensores azules nomás. Después en el estado 1 los tensores rojos van a estar tensos. Y en el estado 2 vamos a llegar al movimiento inminente. Es decir, los tensores rojos van a tomar toda la fuerza para sostener esa compuerta. Entonces, bueno, vamos a tener el proceso del estado 0 al estado 1. En este caso se va a llamar tensado de los cables, donde se va a agregar calor y el pistón se va a desplazar una distancia de x1, aumentando su volumen, aumentando el volumen del gas. Además, como los cables rojos, como dije, no van a estar tensos, no van a intervenir en esta etapa. Entonces me puedo ir adelantando, que lo voy a demostrar luego, que la presión de este gas va a ser igual a la externa. Y además va a ser constante, es decir, un proceso isobárico. En el proceso del estado 1 al estado 2, donde en este caso la fuerza térmica empieza a aumentar, en este caso los tensores van a estar tensos, los tensores rojos, entonces va a aparecer su fuerza asociada y el pistón no se va a desplazar hasta que se pueda vencer esa fuerza. Entonces este proceso no implica una variación del volumen del gas, por lo tanto va a ser un proceso isocórico a volumen constante. Y bueno, con todo esto dicho, ¿qué se busca con cada uno de estos procesos? Se busca una expresión que me permita calcular la temperatura necesaria para llegar a ese estado de apertura inminente, partiendo de la ecuación de gases ideales. Bueno, el proceso 0,1
ahora se realiza en este caso el tensado de cables, se realiza un diagrama de cuerpo libre del pistón. En este caso había dicho que la fuerza térmica todavía no interviene porque los tensores rojos no están tensos. Y bueno, tenemos la fuerza del gas y tenemos la fuerza de la presión atmosférica. Entonces, al estar en equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y esta fuerza se puede descomponer como S por P, es decir, el área que cubre por la presión, como vimos en el bloque hidráulico. Estoy haciendo como el paso al revés. Como bueno, ambas secciones son iguales, las cancelo y me queda que la presión inicial va a ser la presión atmosférica. Por lo tanto, se va a suponer que este gas va a estar a condiciones normales de presión y temperatura, donde bueno, la presión atmosférica va a ser igual a una atmósfera y bueno, es este valor. Y la temperatura inicial va a ser de 20 grados, es decir, 293 Kelvin, redondeado. Aunque quede como variable el volumen y la cantidad de moles, ambas van a tener una relación. Entonces, vamos a suponer el volumen. El largo del gas va a ser 0,4 metros y la sección de este mismo pistón va a ser 1 metro cuadrado. Por lo tanto, el volumen va a ser el producto de ambas y va a ser 0,4 metros cúbicos. Entonces, dado el volumen, con las condiciones iniciales se puede calcular la cantidad de moles con la ecuación de estado de gases ideales. Y bueno, reemplazando valores nos queda esta expresión. Bueno, en el proceso 0,1 el pistón se va a mover, entonces va a aumentar el volumen. Y como la sección no cambia, el volumen se puede calcular de esta manera. Y lo dejo en función de x porque es lo que se va moviendo. Entonces, la presión ya se calculó acá. Ya se sabe el volumen que se calculó acá en función de x y nos queda la temperatura en función de x. Bueno, en este caso es válida solo para este intervalo en el que vaya de 0 hasta este punto, porque después, bueno, como mencioné, el volumen se va a mantener constante y bueno, esta ecuación ya deja de tener validez en ese rango. Y además, si vemos, x aparece una sola vez, y como es la variable, porque los otros son datos, la variación de la temperatura va a ser lineal a lo que se desplace este pistón. Toma un poco de agua. Bueno, ahora tenemos el proceso 1-2. Recordando que en este proceso ahora los cables se encuentran tensionados, va a aparecer su fuerza asociada. Además, este volumen se va a mantener constante. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre aparece otra fuerza, que es la fuerza térmica. Esta es la fuerza que van a tomar los tensores rojos. Entonces, por estar en equilibrio, sumatoria de fuerzas, reemplazando la fuerza del gas por, bueno, S por P, y el mismo el otro, despejamos la presión del gas. Y bueno, el volumen se va a mantener el volumen del estado 1, que va a ser este valor. Entonces solamente reemplazamos. Y en este caso x no va a ser una variable porque está clavada, porque no va a aumentar el volumen. Y no se quería que la fuerza térmica sostenga a toda la compuerta. Entonces la fuerza térmica va a obtener su máximo valor cuando la fuerza mecánica se anula, lo que había mencionado anteriormente. Y acá, si se fijan, cambié la notación de la tensión necesaria porque se puede confundir con la temperatura, ¿no? Lo puse de esta forma nomás como dato nomás, como mención. Y bueno, nos queda esta expresión para la temperatura de la fuente mínima. Y la validez de esta ecuación es que tomo un poco de agua. La validez de esta ecuación es que el gas fue considerado ideal y el proceso también fue de cuasi equilibrio, y que además vamos a suponer que en las temperaturas de trabajo el gas que está dentro del sistema cilindro-pistón no va a combustionar.
Entonces, bueno, para darle un valor, porque hay que saber si esta fuente solicitada cumple con la realidad, es decir, si se puede aplicar este sistema, si es conveniente. Entonces, bueno, se toman los mismos datos que en el bloque hidráulico, ¿no? Acá los tengo. Y bueno, ahora suponiendo que la altura del fluido es 2,4 metros, porque ahora la tensión era dato, porque se calculó en el bloque hidráulico, y que suponiendo que esa distancia x1 para tensar esos cables es de 0,2 metros. En este caso, como la altura del fluido es 2,4, tenemos que usar la ecuación más bonita, más sencilla, y nos queda aproximadamente 100 kN. Esta sería la tensión necesaria para sostener a esa compuerta. Entonces, bueno, reemplazando datos, llegamos que aproximadamente serían 610 grados centígrados, lo cual no es una locura. Y bueno, como observación, este era un proceso cuasistático. Ya lo nombré ya lo nombré muchas veces, pero es importante recalcarlo, porque era eso a lo que hacía alusión este trabajo. Y bueno, además la tensión era igual se componía de dos fuerzas, ¿no? Entonces, si despejamos la fuerza mecánica, la tensión ya es un dato y nos queda la fuerza térmica. Entonces, si hacemos un gráfico, nos podemos dar cuenta de que hay un momento en el que estos tensores van a trabajar en conjunto uno con otro para sostener la compuerta. Y además puede que resulte una obviedad de este gráfico, pero es importante resaltar que esta fuerza térmica no es que aparece así de la nada, sino que no es que dice puff y viene a reemplazar el sistema mecánico, sino que esta fuerza va apareciendo lentamente por el agregado de calor y va obteniendo como una jerarquía, porque a su vez va disminuyendo la fuerza mecánica. Entonces, cuando la fuerza mecánica sea igual a la fuerza necesaria para sostener los tensores, la fuerza mecánica en este caso va a ser cero. Y bueno, cuando la fuerza térmica sea igual a este valor, vamos a estar en una etapa de movimiento inminente o apertura inminente. Es curioso pensarlo de esta forma porque para no ver la fuerza térmica como un simple valor que además lo calculé, bueno, en este caso acá. Y bueno, las conclusiones de este trabajo. ¿Qué se hizo? Se analizó la sustentación de una estructura sometidas a acciones hidráulicas, es decir, la presión del líquido, donde se utiliza la mecánica, los tensores azules, para sostener la compuerta. Luego, con un sistema análogo, un sistema similar, es decir, de los tensores rojos, se intenta reemplazar este sistema por medio de una fuerza de origen mecánico, perdón, de origen térmico. Finalmente, bueno, esta fuerza sería la encargada de sostener la estructura y va a permitir o no la apertura del mismo, y además esta fuerza va a ser dependiente de la temperatura. ¿Se logró la apertura de la compuerta? No se logró, pero se la dejó en un estado donde es posible si se agrega un poco más de calor. Pero, ¿qué pasa si se abre esa compuerta, si gira? En este caso va a aparecer un análisis dinámico, donde la problemática se va a complejizar o se va a ampliar. Va a aparecer otro tópico, el proceso dinámico de vacío de tanque, que en este caso no es estático porque hay variaciones respecto al tiempo. Es decir, la altura de este fluido va a variar respecto al tiempo porque está fluyendo caudal con un ritmo. Y bueno, en consecuencia, las tensiones, bueno, todo va a variar y va a ser todo problema en función del tiempo. Por lo tanto, ese análisis que hago va a escapar de este informe. Y además, eso da origen a la palabra estática que aparece en el título. Bueno, fue una de las primeras en la presentación. Porque en ningún momento se logró la apertura de la compuerta, solo se llegó al estado en el que
bueno, con un poco más de fuerza, por decirlo así, se puede lograr. Y en caso de lograrlo, bueno, aparece este análisis donde hay variaciones respecto al tiempo. Otra cosa interesante que apareció durante el trabajo es que la fuerza de los tensores puede ser modelada como un vector, ¿no? Que tenga un punto de aplicación, una fuerza puntual. Pero la fuerza de este fluido necesita poner en evidencia cómo varía a través de esta área. Y bueno, el recurso matemático utilizado para analizar esto fue el diagrama de presiones que se calculó, el cual permitía reemplazar esa distribución de fuerzas como una fuerza puntual con punto de aplicación, es decir, aplicando un principio de superposición. Además, este método elegido para evaluar el efecto del fluido sobre la compuerta pone en evidencia otra cosa, que además que el peso de este fluido que está sobre la compuerta transmite estos esfuerzos internos, es decir, esfuerzos normales, ¿no? Por la presión, por la continuidad de este sistema. Es decir, en castellano, no hay que pensar a este volumen como un simple peso que se puede calcular como si fuese en física 1, sino que también pone en evidencia que estos esfuerzos internos se transmiten. Es decir, no ver a el peso del fluido como un simple peso. Luego, lo mencioné varias veces durante todo la exposición, pero en todo momento se hizo un análisis de equilibrio, de equilibrio estático, donde partíamos de un estado inicial de equilibrio. Bueno, teníamos un proceso donde el sistema interactuaba con su entorno, y en este caso todos estos procesos eran cuasi estáticos, ¿no? El ingreso de líquido a la compuerta, el agregado de calor, siempre se hicieron de forma lenta, continua y uniforme. Esto es para darle tiempo a esa fuerza que aparecía que se distribuya en toda la sección en este caso podría ser de los cables. Y bueno, se llegaba a un estado final de equilibrio. Otra vez, en todo momento se hizo énfasis en el equilibrio, porque si hacemos una tablita, en el bloque hidráulico se vio equilibrio mecánico en la compuerta. En el bloque mecánico se vio equilibrio de deformación en los cables. Y en el bloque térmico se vio cuasi equilibrio en el gas. Es decir, el equilibrio mecánico es lo que vemos en física 1 y lo que aparece como equilibrio de deformación y cuasi equilibrio es lo que se ve en física 2. También la presión se presentó en todos los bloques. Esta presión fue como que atravesó el informe. Y apareció, bueno, en el bloque hidráulico como una presión hidráulica. En el bloque mecánico apareció como los esfuerzos de tensión, esos que era sigma igual a fuerza sobre área, que es la definición de presión. Y en el bloque térmico apareció como presiones termodinámicas, que esa presión da origen a la fuerza térmica. Y otra cosa interesante también es todas las fuerzas asociadas. En el bloque hidráulico tuvimos fuerzas asociadas a la altura de un líquido. En el bloque mecánico tuvimos fuerzas asociadas a la deformación del sólido, que el sólido eran los tensores. Y en el bloque térmico se tuvo una fuerza asociada a la temperatura del gas. Y bueno, para finalizar, se va a hacer un análisis energético para tratar de meter todos los temas. Y en la primera etapa, que bueno, estaba en el bloque mecánico, el trabajo de las fuerzas producidas por ese campo gravitatorio, es decir, el peso de la compuerta y el líquido, ese trabajo se queda almacenado como en el sistema como deformación, es decir, energía potencial elástica, Hookeana. Que bueno, si los tensores pueden volver a su posición original no deformada, en este caso toda esa energía potencial se restituía en trabajo. Por lo tanto, se va a tener un proceso reversible. Pero siempre va a ser un proceso reversible solo con esta condición. Si la fuerza sobre la sección, ¿no? Es decir, el esfuerzo, sea menor al límite de elasticidad.
acá les voy a mostrar un gráfico. Acá, bueno, para que tenga idea, el límite elástico no es lo mismo que el límite de proporcionalidad, ¿no? El límite de proporcionalidad era lo que vimos donde el rango de validez de la ley de Hooke que aplicamos en el bloque mecánico. Pero después hay otra zona que también es elástica, pero acá ya deja de tener forma, comportamiento lineal. Pero bueno, ¿qué pasa si la fuerza de cada cable se pasa de este límite elástico? Lo que va a pasar es que el material va a obtener una deformación plástica, donde acá si observan, el material no va a volver a su posición original, por lo tanto va a quedar con una deformación para sí mismo. Entonces cuando yo quite el esfuerzo no va a volver a su posición original y no me va a poder restituir toda esa energía en trabajo. Bueno, eso como dato. Y bueno, el análisis energético de la segunda etapa, que en este caso usando el principio de la termodinámica, en el primer proceso se tenía un tensado de cables rojos. Es decir, el gas recibía calor de una fuente externa, es decir, recibía energía, y parte del mismo se utilizaba para mover el pistón, es decir, desplazarlo, por eso hacía trabajo. Entonces hacía un trabajo sobre el medio, pero no toda esta energía se iba al pistón, sino que esta energía también se iba a la energía interna de este gas, con su consecuente aumento de temperatura. Esto es lo que nos presenta el primer principio de la termodinámica. Y bueno, en el segundo proceso, en el reemplazo del sistema mecánico, bueno, se sigue transmitiendo calor hacia el gas, pero ahora este pistón tenía, ¿cómo se dice?, imposibilitado el movimiento. Por lo tanto, todo ese trabajo, todo ese calor se iba a la energía interna, también aumentando la temperatura. Entonces, bueno, como el pistón no se movía, el trabajo era nulo. Y bueno, toda esa energía de calor se transforma en energía interna. Algo interesante es que este es un proceso irreversible. Y van a decir, ¿por qué es un proceso reversible si no analizaste ningún dato y no viste que la entropía del universo cambió? En este caso es un proceso irreversible porque tenemos una irreversibilidad térmica, donde en este caso la fuente externa y el gas van a intercambiar este calor con un delta T finito. Sí, que es un valor. Y también, bueno, en el análisis energético se puso en evidencia que tenemos procesos tantos como reversibles como irreversibles. Y bueno, bueno, lo acabo de explicar recién porque era un proceso irreversible. Y bueno, eso era toda la exposición del trabajo.